Agradezco a los representantes del Parlamento Europeo por la discusión que han decidido dar en esta Cámara sobre la grave situación que atraviesa Venezuela. Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo: vivir en libertad y democracia bajo un Estado de Derecho. Al agradecer esta invitación del Parlamento Europeo y haciendo particularmente extensivo este agradecimiento a su presidenta, la eurodiputada Roberta Metsola, quisiera comenzar justamente por poner de relieve lo que ha sido uno de los principales méritos que ha caracterizado la actuación de la diputada Metsola al frente de esta Cámara Común: la búsqueda de difíciles consensos en un momento en el cual priva a nivel mundial un empobrecimiento y reducción de la libertad. Hablo en nombre de Venezuela y de todos los venezolanos, como depositario de sus votos mayoritarios. Hablo por los que viven en el país y por los que conforman la migración más grande de América Latina. Este señor Eric Prince amenazando de manera abierta que viene para acá en un proyecto que ellos han llamado ya casi Venezuela, pero ellos deben saber que nosotros no estamos desarmados y va a recibir una respuesta contundente. En primera línea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y estoy seguro que en paralelo ese pueblo que nos ve desde afuera, que también no va a permitir jamás que aquí se derrame sangre porque le dio la gana a los imperialistas del norte. Eso no va a ocurrir. María Corina, dijiste una y otra vez que no te ibas a ir de Venezuela. ¿Seguís manteniendo esa posición, esa postura, a pesar de las amenazas, los ataques? Las amenazas son brutales contra todo el mundo. Todas las personas que estuvimos directamente involucradas en la organización de las elecciones presidenciales del 28 de julio y en la defensa de los votos, hoy estamos o escondidos, o exiliados, o asilados, o presos. Esa es la situación hoy. Yo estoy aquí acompañando a los venezolanos porque esta lucha es hasta el final y todos así lo sabemos y lo vivimos, a pesar de las brutales amenazas y extorsiones que el régimen comete. Pasamos a la resolución en su conjunto. Votación nominal. Se abre la votación. Se cierra. Aprobada. Este fue el momento en el que el Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Hola, soy Jessica Morales. Hoy es jueves 19 de septiembre y estas son las informaciones que destacan a esta hora en TVB Network. El equipo de campaña del expresidente Donald Trump asegura que cada vez hay más republicanos entre los latinos, destacando que Kamala Harris está invirtiendo en recuperar su apoyo. En estados clave como Arizona y Nevada, Trump estaría empatado o liderando entre los votantes latinos, un sector crucial para las elecciones de 2024. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, solicitó la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, señalándolo de estar vinculado con la coacción denunciada por Edmundo González Urrutia para firmar un documento en la Embajada de España en Venezuela. La líder María Corina Machado expresó su gratitud al Parlamento Europeo por reconocer a Edmundo González como presidente electo. A través de sus redes sociales, resaltó la importancia de este apoyo internacional en la lucha por la democracia en Venezuela. Con el respaldo de varios partidos políticos, el Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Aunque no es vinculante, esta resolución marca un hito en el apoyo internacional a la oposición venezolana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el inicio del mes de la herencia hispana en la Casa Blanca, subrayando el impacto de la comunidad latina en la fortaleza del país. Con la actriz Jessica Alba como invitada especial, Biden elogió a los inmigrantes, destacando que son parte clave de lo que hace a Estados Unidos tan fuerte.
Para ampliar estas y otras informaciones, te invitamos a estar atento a la programación de TVB Network. Sigue nuestras redes sociales, @TVB Noticias y @TVB Network. Y si estás fuera de los Estados Unidos y de Venezuela, descarga nuestra aplicación TVB. Amigos de Impacto Venezuela, y así las fuerzas públicas se preparan en la frontera con Colombia para una eventual intervención extranjera. Indicaron las autoridades que alguna fuerza externa será inevitable que ingrese al país, pero no saldrá jamás. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! El ejercicio cívico-militar se extenderá hasta finales de mes y consta de operaciones terrestres, marítimas y aéreas. Este entrenamiento busca fortalecer la capacidad de respuesta ante un ataque extranjero. Todo aquel que atente contra la soberanía será neutralizado, según las fuerzas públicas. Nosotros estamos haciendo suposiciones. Los organismos de inteligencia harán su trabajo propio y antes que se presente una eventualidad o un escenario X, ya sobre esas suposiciones ya nosotros hemos entrenado. Y de ese modo vamos a ir perfeccionando el trabajo, la cohesión, porque de acuerdo al artículo 326 de la Constitución, es corresponsabilidad de todos los ciudadanos que viven en este territorio defender la patria. Los milicianos están al frente de la operación. Las amenazas latentes son intervención extranjera y Eric Prince, el mercenario que se ha hecho viral. Las autoridades policiales denuncian lo que sería la tercerización de la guerra a través del mencionado sujeto por parte de Estados Unidos. Porque la defensa del territorio ya no es solo tarea exclusiva del ejército o de la guardia, es del pueblo en armas. Estamos siendo producto de un asedio por parte de los Estados Unidos e incluso de fuerzas mercenarias, quien no han dudado en hablar alegremente del asesinato del presidente Nicolás Maduro. El ejercicio simuló un ataque mercenario. Se activó el plan de defensa del territorio, se procedió a bloquear los puentes internacionales y se evaluó el tiempo de respuesta. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Saludos Venezuela, saludos compatriotas presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos en el puente Atanasio Girardot. Pues en el marco del aniversario del CEO, hoy se ha realizado un simulacro de ejercicio de defensa de la soberanía y la paz de la República, en perfecta fusión cívico-militar policial y con la participación de la milicia nacional bolivariana, donde algunos miembros del territorio de Venezuela son milicianos y además con jerarquía de teniente. De esa manera, como todo presidente, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue garantizando la seguridad, la paz y la tranquilidad en esta hermosa zona de frontera. He recordado en muchas ocasiones cuando mi propio país era una dictadura. En los años 50 y 60, Venezuela y su democracia, al igual que Colombia, eran donde se refugiaban demócratas españoles y donde aprendían. Por ejemplo, los demócratas cristianos españoles tienen indudablemente mucho que reconocer y agradecer al apoyo de los demócratas venezolanos en el pasado, ¿no? Humildemente es querer volver a eso y pasar página de este régimen feroz, sanguinario, que durante estas últimas 2 décadas, pues digamos, ha hundido el país económicamente, socialmente, en fin, creando una inestabilidad enorme en una región de por sí muy delicada que incluye a Colombia. Por eso tengo que decirles que yo no acabo de entender nunca la posición del presidente Petro, ese silencio, sino a veces incluso colaborador con el régimen de Maduro, igual que Lula, igual que López Obrador en México. ¿Pero por qué? Porque son socios en el Grupo de Puebla o en el Foro de Sao Paulo. ¿Es por eso que se sientan con regímenes como el de Díaz-Canel en Cuba o con los Ortega en Nicaragua? Porque se sientan en estos foros, van a hacer la vista gorda
van a taparse los oídos ante los gritos, ante el llamamiento de las poblaciones sometidas que están sufriendo en Cuba hambre y en Venezuela desesperación. En fin, yo creo que hay que invitarles a que hagan una pequeña reflexión y que cambien de parecer, y que estas 3 dictaduras deben desaparecer, lógicamente, de Latinoamérica, y sería un gran éxito. Tomen nota, por ejemplo, de gobernantes de izquierda como Boric en Chile. Están a tiempo de cambiar. El presidente Petro, el presidente Lula, en fin, están a tiempo de cambiar. Puede ser, ahí hay una izquierda razonable, por ejemplo, en Chile, que actúa en contra, que habla en contra de estos regímenes, que se escudan en un falso socialismo que no lo es, es simplemente oligarquías, narcotraficantes en el caso de Venezuela, que se han hecho con el poder en torno a Maduro. Unos que a lo que se han dedicado es a blanquear la dictadura de Venezuela, tipo Zapatero. ¿Venezuela es una dictadura? Sí. En un lugar en el que al líder de la oposición o la líder de la oposición se le impide presentarse a las elecciones, ¿eso es una dictadura? Si se hace una campaña amenazante para ocultar la campaña de la oposición, se les niega la aparición en los medios públicos y se amenaza a la población con una guerra civil y un baño de sangre, ¿eso es una dictadura? Si se da vuelta al resultado electoral que han arrojado las urnas, ¿eso es una dictadura? Si se persigue y se reprime a la población con más de 2.000 detenidos políticos, cargos públicos, periodistas, ¿eso es una dictadura? Si quien ha ganado las elecciones tiene que pedir asilo político en otro país, ¿eso es una dictadura? Luego, ¿Venezuela es una dictadura? ¿Por qué cuesta tanto en las filas del Partido Socialista definir a Venezuela como una dictadura y asumir que tenemos que pelear contra un régimen que no respeta la democracia y los derechos humanos? Buenos días, Vladimir. Quisiera que conocieses mi opinión, la opinión de una persona a la cual le ha dedicado su vida a Venezuela y que ha tratado de que esa es una conducta honesta y digna a lo que aconteció ayer. El duelo sostenido entre Jorge Rodríguez y Edmundo González Urrutia es un hecho vergonzoso totalmente. Los dos admiten, uno con el estilo que todos conocemos, en el caso de Jorge Rodríguez, el cual pretende decirnos que voluntariamente alguien firmó un documento como el que él expuso. Y lo más grave es que el mundo aparece leyendo una foto. Nadie lee lo que escribió, nadie lee lo que firmó. Eso lo lee el que lo recibe. En este caso, ¿qué ocurrió? Hay un chantaje al cual el chantajeador fue correspondido por el chantajeado. Lo que hizo Jorge Rodríguez, lo que hizo Delcy Rodríguez, porque son estos dos hermanos que uno ocupa y está al frente de un poder como el poder legislativo y el otro está, la otra está al frente de la vicepresidencia de la República, que es el poder ejecutivo. Ella es la representante del presidente de la República. Y todo ocurrió en la sede o en la casa del embajador de España, que es un hecho grave, porque se ocurrió un chantaje en la casa del embajador de España. España completa está metida en el chantaje de Jorge Rodríguez y está metida en el hecho de que Edmundo González Urrutia haya permitido ser chantajeado. Esto es grave, porque Edmundo González Urrutia reclama unos resultados electorales que la mayoría de los venezolanos admiten que fue así, que ganó las elecciones. Ahora, Edmundo González Urrutia o el presidente de la República de Venezuela, como pretende serlo Edmundo González Urrutia, puede estar sujeto a chantaje.
Aquí es donde está la gravedad de las cosas, la gravedad del chantajeador y la gravedad del que dice ser chantajeado. Frente a ello estamos frente a un hecho al cual obliga, en el caso de los hermanos Rodríguez, a renunciar porque estas cosas no pueden ocurrir. Y ya Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez tienen más vocación de jefes policiales que estar a la altura de las responsabilidades que tienen. Alguno de ellos debe estar en el DGCIN y el otro debe estar en el SEBIN. Podrían decidir cuál de los dos escoge cuál de los cargos le es más acorde a su vocación. Y en el caso del mundo, el mundo pierde la cualidad de ser un presidente de la República. E imagínate en otras condiciones y en otras situaciones que el presidente de la República diga que fue chantajeado. Ni siquiera se parece a aquella famosa declaración de Lucinchi en la cual admitió que fue engañado por la banca, que fue vallado por los grupos capitalistas que lo obligaron o lo engañaron. En este caso no fue un engaño, fue la aceptación total. Entonces estamos frente a una situación en la cual todo el proceso electoral ha sido fraudulento. Todo el proceso electoral es una trama tramposa que nos llevó al fraude y ahora pretenden que lleguemos al 10 de enero y los resultados electorales aparezcan definitivamente y el mundo asuma la presidencia de la República, cuando ha aceptado y ha confesado y ha admitido que él es una persona propensa al chantaje. Ni siquiera puede admitir que estaba en la cámara de tortura o estaba en un sitio donde lo podían obligar con las armas en la mano. Estaba en una casa del embajador de España, del gobierno de España. Y parece que señalaban que ahí estaba el encargado de negocios del gobierno de España. Entonces, todo esto debe aclararse y lo más importante que quiero señalar es que todo el proceso electoral fue una trampa. Acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo. Considerando que la extrema derecha fascista del Parlamento Europeo continúa con la farsa de otorgar reconocimiento como presidente a personeros que no han sido electos por la voluntad soberana del pueblo venezolano, mediante una grosera e injerencista resolución aprobada el 19 de septiembre de 2024 con la finalidad de posicionar e imponer de manera perversa una narrativa adversa a la contundente e inobjetable victoria del candidato Nicolás Maduro Moros el pasado 28 de julio como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto para el periodo constitucional 2025-2031. Que esta nefasta práctica neocolonial por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo, réplica del funesto reconocimiento dado en el año 2019 a un supuesto e inexistente gobierno ficticio e ilusorio, viola y menoscaba flagrantemente el derecho internacional público al inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado libre, soberano e independiente y contrario a lo establecido en el artículo 138 de la República Bolivariana de Venezuela, que establece toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. En un claro e ignorante desconocimiento de los procesos democráticos y políticos en nuestro país, intento desesperado de aquellos que con profundo desprecio, ínfulas de superioridad y ansiosos de revancha, intentan una vez más generar zozobra en la población venezolana. Que ni las amenazas, ni las estrategias extorsivas, ni la pretensión de imponer falsos acuerdos lograrán distraer la atención y las energías del Estado venezolano en la protección de los intereses de la patria, por lo que ante cualquier agresión nos mantendremos incólumes y unidos en la defensa de nuestra soberanía e independencia. Acuerda, primero, rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Parlamento Europeo, así como exhortarles a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo,
condenar la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios como mecanismo perverso de presión que los ha llevado a cometer graves violaciones del derecho internacional, a la soberanía, al derecho a la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos. Tercero, instar a los europarlamentarios fascistas para que definitivamente abandonen la fracasada estrategia neocolonialista de cambio de régimen en la República Bolivariana de Venezuela, cesen su continua y excesiva agresión y se concentren en las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 19 días del mes de septiembre de 2024, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Es todo, señor presidente. Propongo que en el primer acuerdo cambiar la palabra rechazar por la palabra repudiar, que es lo que es el tipo de asco que producen esos fascistas eurodiputados del Parlamento Europeo. Si se pudiera poner repudiar con asco, pues dejémoslo solamente en repudiar. En lugar de personeros, títeres. Personeros es demasiado para esa basura. No voy a abundar, solamente dos cosas quiero mencionar. La primera es para que ustedes evalúen la calaña de esa cáfila, caterva de fascistas que aprobaron esa barbaridad hoy en el Parlamento Europeo. Resulta que hoy también aprueban una resolución para instar a que los gobiernos de la Unión Europea permitan que Ucrania ataque con misiles de largo alcance al territorio de la gran patria rusa. Lo aprobaron hoy, el mismo día que aprobaron la falacia esa sobre el coaccionado. No por mí. Claro que ese señor ha sido coaccionado y presionado, no por Delcy Rodríguez ni por Jorge Rodríguez, pero los invito a que después de la sesión tendré una comparecencia de prensa y no quiero autotubearme. Los hermanos siniestros creían que se la estaban comiendo al darle el salvoconducto a Edmundo González para desterrarlo. Apostaron a que todo eso que representa se evaporaría en su exilio y que se lo llevará una de esas nubes de polvo del desierto del Sahara que suelen apoderarse de España. ¿Qué hacía Delcy Rodríguez pisando territorio español si ella está sancionada por la Unión Europea? Las mismas sanciones por las que se armó aquel escándalo del Delcy Gate, y todavía no sabemos qué hizo en aquella visita a España, pero sí sabemos lo que hizo esta vez. Algo fundamental: los resultados electorales no le pertenecen ni siquiera al presidente electo. No se pueden transferir como se hace con una cuenta bancaria, casi 8 millones de votos a otro candidato. No. Aunque esa carta parecía la firma de un traspaso de un inmueble, la voluntad popular no tiene propietario, y por supuesto que nadie puede negociar los resultados de una elección, mucho menos bajo coacción. Ninguna carta puede modificar lo que pasó el 28 de julio ni devolverle la legitimidad a Maduro, aunque se haya afanado Jorge Rodríguez en cada letra y en cada párrafo que de manera desesperada pretendía obligar a Edmundo González a acatar la decisión del TSJ del régimen. También a abandonar toda actividad pública fuera de Venezuela. Edmundo no negó la emboscada que le hicieron para que firmara bajo amenaza. Con absoluta transparencia contó cómo le impusieron con chantaje esta celada, cómo lo coaccionaron para hacerlo parte, para grabarlo y retratarlo en medio de esta encerrona. Lo primero que le borró la sonrisa cínica a Jorge Rodríguez fue cuando Edmundo le recordó de viva voz que es el presidente electo de Venezuela y que nadie lo va a callar. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos, no me van a callar. Que fue víctima del juego sucio, de la manipulación de esa dupla consanguínea de la vileza. Si España tiene que recibir al presidente electo en territorio internacional, que es su residencia en la calle Moedano de Caracas, y darle refugio, es porque está perseguido. Pero si además el protegido debe firmar un documento para que le entreguen el salvoconducto, allí hay una extorsión. Y si además España abre las puertas de su residencia en Venezuela para que el mundo entre en contacto con su secuestrador,
Ecuador para que puedan forzarlo a salir del país, después que como diplomático estás al tanto de las 3 citaciones y una orden de captura en su contra. ¿En qué convierte eso el embajador de España en Caracas? Esa es la pregunta que le hacen desde su país y van mucho más allá para cuestionarse si esta fue una acción humanitaria del gobierno de Pedro Sánchez o fue complicidad. Existe lo que se llama el principio de la no autoincriminación, el derecho de todo inculpado a no ser obligado a declarar para confesar o para negar, ni el silencio puede ser usado en su contra. El artículo 49, numeral 5 de la Constitución de Venezuela dice que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino, pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. No te puedes inculpar por presión ni a ti ni a los tuyos. La confesión solo será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. A Edmundo González se le coaccionó en una sede diplomática. Violaron la inmunidad de jurisdicción de esa sede. El régimen no puede coaccionar en su propio país, de acuerdo a la Constitución, menos en una sede diplomática. Lo esencial es que cuando alguien firma un documento de manera forzosa, su voluntad está viciada porque no es su voluntad, sino la voluntad de quien lo coacciona. La coacción implica una amenaza de violencia. Si no firmas, vas preso, o alguien de tu familia. Por eso, cualquier cosa que firmemos bajo coacción, aun cuando quede grabado en video, en audio, aún delante de testigos, solo obra contra quienes ejercieron la coacción. No es cuestionable ni moral ni legalmente que se firme un documento bajo chantaje, pero sí que un gobierno extranjero permita que eso pase en su sede diplomática. De acuerdo a la Convención de Refugio que firmó España, el país que otorga refugio no puede condicionar la protección, mucho menos permitir que lo haga un tercero. España tenía la obligación de proteger a Edmundo González dentro de su sede contra cualquier peligro. Es verdad que una persona en trámite de asilo encuentra limitaciones para hablar según la Convención de Asilo Diplomático de Caracas del año 1954, esa que es parte del sistema interamericano, pero esta no aplica para España, porque ellos firmaron otra convención universal que no prohíbe la actividad política o el ejercicio de sus derechos irrenunciables, como la libertad de expresión. Así será el talante criminal del régimen venezolano que hacen una rueda de prensa para confesar que cometieron ese crimen contra Edmundo, que chantajean con que lo van a volver a chantajear si no se retracta de desnudar la verdad de lo que pasó en esa residencia diplomática. Porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas. Es una carta de Edmundo en la que reconoce la decisión del TSJ. ¿Por qué entonces se la entrega a Delcy? ¿Por qué una carta redactada por un individuo necesita la firma del destinatario? Aquí está la carta debidamente firmada por el señor Edmundo González Urrutia y mi firma como recibido, más la firma de un testigo presencial. Ya no es una carta, eso ocurre cuando firmas un contrato. Edmundo González no acató la sentencia de la Sala Electoral del TSJ de Maduro. Asegura que firmó un documento bajo coacción, bajo chantaje del mismo régimen enfermo que incentiva en redes sociales, en radio, en televisión, operativos para cazar a opositores en las barriadas populares y a figuras políticas de alto perfil solo por pensar distinto. Es el mismo régimen al que pertenece Jorge Rodríguez, quien confesó hace unos días que iba a aniquilar a los opositores. Los vamos a revolcar, los vamos a aniquilar y van a ir presos. Es el mismo régimen de un Maduro quien prometió que no habría perdón. Y esta vez no va a haber perdón. Edmundo firmó un documento frente al mismo régimen que, según Naciones Unidas, abusó de niñas de 16 años en sus calabozos y a quienes secuestró sin que hayan participado o pensado participar en ninguna protesta en su contra. Edmundo no respeta ni reconoce a todos los poderes del régimen. Firmó ese documento mientras el SEBIN asediaba a 6 miembros del comando de María Corina y amenazaba con entrar en la embajada de Argentina donde están ellos refugiados. La rabia de Jorge Rodríguez es que Edmundo los caribió. Fue mucho más astuto. Firmó, salió y sabe que esa acción no tiene validez jurídica. No es casual que este documento salió un día después del informe devastador de Naciones Unidas que describe con aún más detalle a los monstruos quienes se aferran al poder en Venezuela. ¿Por qué Maduro no mostró la carta desde la salida de Edmundo?
porque nos van dosificando el material para prolongar la discusión sobre un tema que encienden y apagan para desviar la atención sobre aquellos que los perjudican, como el hecho de que el Senado español reconoce a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, como el hecho de que hoy María Corina y Edmundo recibieron también el apoyo de los presidentes de Paraguay, Uruguay y Guatemala. Cuando el Parlamento Europeo le dé la espalda a Maduro este jueves, o cuando Argentina emita órdenes de captura a final de esta semana contra Maduro y contra Diosdado, seguro lanzan audios y videos de ese momento junto a Edmundo. Ya el régimen de Maduro no engaña a los venezolanos ni haciéndoles creer lo que no es verdad, ni incitándolos a negarse a creer lo que sí es verdad. Aquí el único quien se engaña a sí mismo es Maduro y los 4 más de quienes se rodea. Pero el gobierno español debe muchas explicaciones. Si hubo entonces una negociación entre España y Venezuela para que Edmundo saliera. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. España procedió a dar un asilo que sí tenía condiciones más allá de los contactos operativos y logísticos. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. ¿Qué implicaciones legales y diplomáticas tiene que esa carta se haya firmado bajo amenaza en la residencia del embajador español y en su presencia? Un acto de coacción a un rehén en territorio español. Se supone que el asilo es un mecanismo de protección internacional. El embajador español en Caracas protegió realmente a Edmundo en ese momento. El embajador español consintió esas fotos y esas grabaciones en su residencia. Lo único que sí prueba esa carta redactada por el régimen de Maduro, lo único que revela ese texto, no es solo que la nitidez de Edmundo logró borrarle la sonrisita cínica a Jorge Rodríguez, también certifica los temores de Maduro y su frustración por el extravío de una legitimidad que no podrá recuperar jamás. El gobierno de España asegura que no tiene nada que ver con cualquier documento o negociación entre Edmundo González y el régimen de Maduro en respuesta a las declaraciones del presidente electo sobre la firma de un documento en la Embajada de España en Caracas para permitirle la salida de Venezuela. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió la renuncia al ministro de Relaciones Exteriores por la coacción contra el presidente electo de Venezuela en la sede diplomática. Noticia en directo desde Madrid con nuestro periodista Andrés Gil. Andrés, buenas tardes para ti, adelante. Hola, muy buenos días. Seguimos informando desde la ciudad de Madrid y les compartimos de inmediato esta primera reacción del gobierno de España a través de fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores que le han informado a NTN 24 que nada tuvo que ver el gobierno de España en documentos o negociaciones que haya llevado a cabo Edmundo González dentro de la Embajada Española en Caracas. Esta comunicación se conoce luego de que Edmundo González denunciara en la tarde de ayer que fue coaccionado por parte del régimen de Nicolás Maduro, específicamente por parte de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez, para que firmara un documento en contra de su voluntad y que lo ponía como condición para que él pudiese salir de Venezuela exiliado hacia España. Fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores nos agregan además que cuando Edmundo González pidió al gobierno español la posibilidad de albergarse allí en la Embajada Española, contó con la garantía de verse y hablar allí con quien quisiese y que el ministro de Exteriores le dio instrucciones precisas a su embajador en Caracas de no inmiscuirse absolutamente en nada. El gobierno de España no tiene nada que ver con cualquier documento o negociación entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. Cuando Edmundo González solicitó ser acogido en la residencia del embajador español, tuvo la garantía de que podía verse o realizar las gestiones que decidiera hacer en relación a su citación. El ministro de Exteriores dio instrucciones directas al embajador de no inmiscuirse en las gestiones que pudiera realizar el opositor. Por su parte, la vicepresidenta primera del gobierno de España, María Jesús Montero, resaltó que la intención del gobierno del presidente Pedro Sánchez ha sido tener solidaridad y brindar apoyo a los venezolanos y específica particularmente a Edmundo González ante la situación de persecución que venía sufriendo en Venezuela. Nadie puede dudar del apoyo que el Gobierno de España y concretamente el Ministerio de Exteriores ha dado a Edmundo González. Edmundo González se encuentra en nuestro país por una iniciativa del Gobierno de España, proactiva del Gobierno de España, y por tanto me parece calumniante que cualquiera quiera desprestigiar
todo el trabajo que se viene haciendo, que la propia persona, Edmundo González, ha reconocido del Gobierno de España. Por tanto, creo que esas acusaciones son tremendamente ofensivas, que son falsas y que no responden, desde luego, a la realidad. ¿Qué ocurre? Pues que el Partido Popular siempre quiere hacer de estos temas, quiere hacer, desde luego, escándalos, falta de consenso, separarse también de los acuerdos internacionales, y está haciendo un flaco favor tanto a nuestro país como a Edmundo González. Esa es mi opinión y creo que hay poco más que añadir. Pero desde el Partido Popular consideran que el gobierno de Pedro Sánchez ha incurrido en conductas indebidas al permitir que personas como Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea, estuviese dentro de la embajada española allí en Caracas. Una de las sanciones que pesa sobre Delcy Rodríguez es que no puede pisar territorio Schengen, no puede pisar territorio de los países europeos que hacen parte de la zona Schengen, y la embajada de España en Caracas es territorio soberano de España. Para el Partido Popular, incluso algunos portavoces del Partido Popular han llegado esta mañana a expresar que el gobierno de Pedro Sánchez habría actuado en complicidad con un aparente golpe de Estado en contra del presidente electo de Venezuela, de Edmundo González, ganador de las elecciones con la mayoría de los votos el pasado 28 de julio. De ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano, y menos aún por quienes son protagonistas de un demoledor informe de Naciones Unidas, me refiero a Delcy y a su hermano, de violación masiva y perpetrada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones. Hoy, en Estrasburgo, la Unión Europea vuelve a elegir el camino correcto, que es el reconocimiento del presidente electo que ha ganado las elecciones en Venezuela, el señor Edmundo González. Lamentablemente, en mi país, España, ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión, y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. Y la otra noticia importante este mediodía aquí en Europa es el respaldo entregado por el Parlamento Europeo a la democracia venezolana. Con 309 votos a favor, 201 en contra, fue aprobada la resolución propuesta por el Partido Popular para dar reconocimiento a Edmundo González como legítimo presidente electo de Venezuela. Una resolución que no contó con el apoyo de los socialistas europeos. Por el contrario, votaron no a esta resolución. Los socialistas europeos, aún así, pudo salir adelante esta resolución que no solo reconoce a Edmundo González, sino que insta a los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea a reconocer a Edmundo González como ganador. Además, pide la inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela y le pide a los países de la Unión Europea que soliciten a la Corte Penal Internacional la detención inmediata de Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos. Es un respaldo importante, parlamentario, ya a nivel europeo, el que recibe en este momento la democracia venezolana y también Edmundo González como presidente electo. Y es un respaldo que busca además que los gobiernos tomen el mismo camino aquí en Europa para respaldar a Edmundo González. Pasamos a la resolución en su conjunto. Votación nominal. Se abre la votación. Aprobada. Mira, por todo lo que ha ocurrido en este país y por los informes de organizaciones calificadas que revisan el tema judicial como Acceso a la Justicia, hay muchísimas dudas al respecto del funcionamiento y de la implementación del sistema penal en Venezuela. Y nos sobran razonables dudas con respecto a la politización o a la instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos, porque eso es lo que de alguna manera nos ha llevado hasta este punto. Lo que yo puedo intuir es que aquí hay lo que se ha llamado en algunos periodistas responsables y calificados en el tema. A mí no me cabe duda que esto forma parte de una política de rehenes internacionales que sirve al gobierno simplemente para poder sentarse a la mesa con algo de presión, una carta, como carta, pero no responden a ese fin. Es la instrumentalización del sistema de justicia, en este caso con
con un objetivo claramente político de defensa, ¿no? de su propia situación, que no es fácil, ¿no? Aquí estamos hablando de que el sistema represivo busca aplastar a la oposición pacífica, eso es verdad, pero también tenemos a un gobierno que está hoy día más repudiado y más rechazado por todo el mundo, y con muchas dificultades para poder hacer gobierno, para gestionar lo público desde sus propias líneas de acción básicas y cotidianas, que provea institucionalmente siempre ha estado en contra de las sanciones generales. Siempre. Además es un tema que lo hemos ratificado en nuestra última asamblea. Provea no saluda, no aplaude, no avala ningún tipo de medida unilateral que termina afectando al resto de la población, a la población general. Sí hemos estado en favor de sanciones personales contra aquellos que son responsables de crímenes y de delitos de derechos humanos. Eso lo hemos dicho públicamente, pero es bueno que quede claro. En este caso, este proyecto de sanciones está dirigido a ese sector, a esa persona, a ese sector según Estados Unidos, ¿no? Claro, a un sector, a un grupo de personas que según es una medida unilateral, que es lo que creo que nosotros también pedimos, que estas medidas sean más de conjunto de la comunidad internacional. Fíjate, el mismo régimen que obliga a Edmundo González a firmar ese documento es el régimen que describe Naciones Unidas como que manosea a niñas de 16 años y que además golpea con bates cubiertos con espuma y les practica electricidad en los testículos a los secuestrados que tienen calabozos, pero además que asesinó a 25 personas, 24, todos hombres menores de 30 años con tiros en el cuello y en el tórax. Ese es el régimen que hizo a Edmundo firmar un documento, ¿no? ¿Cómo no va a ser coacción? Exactamente, y esa es la premisa de la que hay que partir. No hace falta que haya una coacción directa porque ellos mismos representan el horror. Fíjate que la misión de determinación de hechos habla muy claramente del crimen de persecución, habla del ataque sistemático y generalizado contra la población civil, que no es más que crimen de lesa humanidad. Habla de la reducción del espacio democrático, pero también del crimen de persecución, una escalada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen alguna participación política, han fijado postura política, etc. Apenas ayer se conocen las primeras partes de ese informe y hoy Jorge Rodríguez le agrega una página más a este crimen de persecución, como es dar a conocer esta carta nula, inválida, carente de cualquier legalidad, licitud, pero que forma parte, desde mi perspectiva, de una guerra psicológica, tratar de seguir contra la población diciendo tenemos el poder y hacemos lo que nos da la gana. Ese es un poco el mensaje, porque de resto no se entiende, porque se sabe que no tiene ningún objeto jurídico ni tiene ninguna validez. Zair, yo quiero ver la cara de uno de esos oficiales que trabaje para Interpol recibiendo ese pedimento de alerta roja. Obviamente esa cara que pusiste tú probablemente es la que va a poner el oficial que trabaja para Interpol. Pero mi preocupación es que ellos utilicen esto como excusa para seguir agrediendo a quienes están refugiados en la embajada, que ahora está bajo custodia del gobierno de Brasil. Porque fíjate que no solo los asediaron para empujar a Edmundo a irse del país, al destierro, sino que además ahora le están limitando comida y agua. Sí, realmente no tiene límites el tema del asedio. Lo que ocurre, yo no lo veo por ahí, Carla, yo lo veo por otro lado. Yo creo que lo veo como una respuesta a las peticiones que están haciendo algunos activistas de derechos humanos por el tema de la causa. También, claro. Exacto. Y eso sale mañana o pasado. Exactamente, esa causa va avanzando, se trata de unas causas por homicidio donde Maduro está vinculado directamente, y recordemos que Argentina no está improvisando con esto. Argentina tiene un largo historial de jurisdicción universal de casos de todo el mundo. Entonces, esto yo creo que es la respuesta, pero este tipo de cosas aplica en casos de crímenes de lesa humanidad, en caso de firmantes del Estado de Roma. Este caso es rocambolesco, esto es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Yo cuando vi eso, de hecho, alguien me había dicho, no te pierdas lo que va a decir Tarek hoy. Yo dije, pero ¿qué más puede sorprender? Pensé que se iba a llevarlo en la carta. Me dijo, no, esto es más loco todavía. Ir ante un tribunal ordinario para pedir orden de aprehensión a un presidente. Es que son atrevidos. Imagino que lo habrá citado de manera previa para imputarlo y le dijo que iba a declarar. O sea, es una cosa que no tiene nada que ver. Y además yo le decía que esto fue incautado con ocasión de unas órdenes ejecutivas que dictó el Ejecutivo norteamericano, que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo. Entonces, finalmente, tendrías que dictarle una orden de aprehensión a Biden
porque es el firmante de las órdenes ejecutivas, es decir, las órdenes ejecutivas pasan por el tamiz del presidente de la República, del presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ve a la cabeza, ve contra Biden. Claro, yo creería que también tiene que, por supuesto, hay que estar atento con el tema de lo de la embajada, pero mientras, yo sí creo que mientras Brasil se mantenga argumentando a través de su Cancillería de manera fuerte, como lo ha hecho hasta ahora, que se mantiene en custodia, va a ser muy difícil que el régimen dé ese paso, pero siguen estando en peligro. Por supuesto que están en peligro y esta gente no tiene restricciones, como quedó claro ayer en el informe de la misión de determinación de hechos. Me voy de nuevo a la pausa. Al regreso ya voy a mostrar la fotografía. ¿O la muestro de una vez? ¿Podemos mostrarla otra vez? Porque sí es el embajador. El de blanco sí es el embajador. Sí. El que está ahí a un costado, pues, todavía más grave, pues, ¿no? Ahí frente a mucho más Jorge Delcy y el propio Edmundo. Regreso en unos segundos con más. ¿Qué viene ahora? Ya tenemos el reconocimiento de España, del Parlamento Europeo. ¿Qué viene ahora? Viene la consolidación de esta fase, que es la fase del reconocimiento. Y hemos comenzado con buen pie. El triunfo en la Cámara de Diputados del Congreso de Diputados de España, ayer en la Cámara de Senadores, hoy nada más y nada menos que el Parlamento Europeo, que tú caminabas ahorita por los pasillos del Parlamento Europeo, donde hay miles de personas en unos y otros pisos, y lo que tú ves es en las pantallas Venezuela. Es muy emocionante, pues un venezolano, no me cabe el corazón en el pecho. Y esto va a continuar ahora, porque la tarea que está haciendo el mundo es encomiable. El mundo no ha parado. Yo no sé dónde sacaron que si no declaraba. Bueno, ¿qué más declaración le van a pedir si ha sido muy claro? Y lo ha dicho en su estilo. Y reuniéndose con expresidentes, preparando conferencias para los próximos días. O sea, en la agenda del mundo, lo que está es en su cabeza, en la cabeza de él, porque hablo con él, y es su angustia por los presos políticos. Esa es la angustia principal que él tiene, su angustia por los testigos que están siendo perseguidos. Su compromiso de seguir adelante con esta agenda, ahora la fase del reconocimiento, para pasar ya y cerrar, ponerle un torniquete a ese ciclo de las actas, que presenten las actas. Bueno, ya Maduro ha pasado 60 días, no va a presentar las actas, es lo que quiere, ganar tiempo. Le dije que no le vamos a hacer juego a semejante dictador que se quiere burlar de la soberanía popular. Y lo hemos dicho a los que hablan que no hay que meterse. Algún diputado nos decía ayer aquí en lo que estábamos conversando, bueno, pero es que hay que respetar la soberanía popular, la soberanía, mejor dicho, la soberanía de las naciones. Pero ¿cuál soberanía? Le digo. Si Maduro es el primero que ha soslayado la soberanía de Venezuela, ahí tiene metido a los rusos, tiene metido a los iraníes, tiene metido a los castristas, tiene metido a los mercenarios que mandó Nicaragua. Ellos son los que están violando la soberanía popular. Pero cuando un gobierno democrático no hace valer la soberanía expresada el pasado 28 de julio, esa es una injerencia pasiva, porque no contribuir a hacer resplandecer efectivamente el mandato soberano del pueblo es una manera de injerencia pasiva. Pero además bien se sabe que en la cara del mundo Maduro está matando gente, está cometiendo los más horrorosos y crueles delitos contra los derechos humanos, y no lo digo yo, lo dicen los informes del Grupo de Determinación de los Hechos de la ONU, lo dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso no puede seguir ocurriendo. Ya en estos días hemos también aprovechado, y mañana seguimos con este curso, es de instar a los 9 países de Europa que son fiduciarios de la Corte Penal Internacional para que también se sumen y activen las diligencias en la Corte Penal Internacional. Pero seguimos en la lucha. Y lo otro, se cayeron de la mata con las intrigas de querer romper la llave entre María Corina y Edmundo González. Esa unión sigue vigente, sigue comprometida, como también sigue comprometido el compromiso de Edmundo González de luchar hasta hacer valer el certificado que tiene presidente electo de todos los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela. María Corina, dijiste una y otra vez que no te ibas a ir de Venezuela. ¿Seguís manteniendo esa posición, esa postura, a pesar de las amenazas, los ataques? Las amenazas son brutales contra todo el mundo. Todas las personas que estuvimos directamente involucradas en la organización
de las elecciones presidenciales del 28 de julio ni en la defensa de los votos, hoy estamos o escondidos, o exiliados, o asilados, o presos. Esa es la situación hoy. Yo estoy aquí, acompañando a los venezolanos, porque esta lucha es hasta el final. Y todos así lo sabemos y lo vivimos, a pesar de las brutales amenazas y extorsiones que el régimen comete. $100 millones por la captura de Nicolás Maduro. Esa es la propuesta de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott, quienes presentaron un proyecto de ley que busca elevar de 15 millones iniciales a dichos $100 millones la recompensa por información para el arresto y la captura del líder del régimen de Venezuela. La conocida como la ley Stop Maduro no utilizaría fondos de los contribuyentes para pagar la recompensa, sino más bien activos confiscados a Maduro y a sus aliados, que actualmente ascienden a unos $450 millones. Amigos, ya casi Venezuela. El tema más importante de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Y lo digo importante sobre todo porque quiero hacer varias aclaratorias. Me han llamado, me han contactado por diferentes vías, haciéndome preguntas que algunas de ellas ni siquiera las tengo respuesta. Y no tengo la respuesta porque yo en esta iniciativa, yo soy otro espectador, ¿ok? Otro espectador. A mí me llamaron y me consultaron, y como muchísimos venezolanos, pues lo único que deseamos es la libertad del país, pues decidí grabar ese video que salió publicado. Pero yo no soy el líder de esta iniciativa. El líder de esta iniciativa la tiene el señor Erik Prince, ¿ok? Búsquenlo, investíguenlo. Erik Prince es una persona que se dedica hace años a temas militares y a temas de investigación, a temas policiales. Entonces yo hice mi investigación y bueno, me pareció pues que estaba bien apoyar esto. Pero yo no soy el líder. Yo simplemente, al igual que usted y al igual que muchos venezolanos, lo que están es tratando de conseguir una solución a la crisis venezolana, ¿no? Apoyo esto como apoyo lo que se está por suceder el día de hoy en la Unión Europea, donde 762 diputados tienen que pronunciarse en relación a si van a aceptar o a reconocer o no a Edmundo González Urrutia como el presidente electo. Iván, ¿por qué es importante investigar antes de donar dinero a esta causa? Gracias de verdad por la pregunta. Mira, como dije al principio, yo soy un espectador más. Y como espectador, a mí cuando se me habló de esto, investigué. E hice un video porque me convencí, ¿verdad?, que era un aporte importante para esta iniciativa. Hasta ahí es lo que les puedo decir. Si usted no quiere donar, es su perfecto derecho. Pero entonces, ¿quiere apoyar? Bueno, apoye subiendo la información en las redes que usted tenga y se acabó. No es obligado a donar. Si usted lo que quiere es participar en la iniciativa, participe en la iniciativa a través de las redes sociales. Para finalizar, yo quiero decirle lo siguiente. El liderazgo de este proyecto que se inició con unas elecciones primarias, luego con unas elecciones presidenciales y que ahora estamos en esta fase de cobro. El liderazgo de esto lo tiene María Corina Machado. Ella es la que marca las pautas de lo que se va a hacer, ¿ok? Hemos avanzado en todos y cada uno de los pasos que deben concretarse el 10 de enero del año 2025. Entonces, yo lo que creo que tenemos que focalizarnos, y como hemos dicho, lo he dicho en varias oportunidades, tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener disciplina. Estrategia y disciplina. Con estrategia y disciplina, el 10 de enero del 2025, Edmundo González Urrutia recibirá la banda presidencial. Muchísimas gracias a todos. Seguimos estando en contacto y acuérdense, estas son mis redes y compartir con toda la mayor cantidad de personas posible este video. Importante la aclaratoria de hoy en relación a Ya Casi Venezuela. Muchísimas gracias. El pasado 28 de julio, los venezolanos ejercimos nuestro derecho al voto de manera cívica, buscando un cambio en paz. Este derecho está siendo vulnerado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia número 31, ante la omisión
del Consejo Nacional Electoral, quienes todavía a esta fecha no han publicado los resultados efectivos, mesa por mesa, de precisamente esa jornada del 28 de julio. Ante esta situación, varios venezolanos hemos decidido emprender un recurso para revisar la sentencia número 31 de la Sala Constitucional. Este recurso se denomina recurso de revisión constitucional y busca que la Sala Constitucional determine la inconstitucionalidad de la sentencia referida a la 31 de la Sala Electoral y anule la sentencia, de tal manera de restituir a los venezolanos este conculcado derecho al sufragio establecido en el artículo 5 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es en esa defensa de la Constitución en la cual estamos coincidiendo para impulsar este recurso, importante recurso para el futuro del país. Te invitamos a que te sumes a este recurso, estés donde estés, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, que puedas ayudarnos a suscribir el documento digitalmente a través de los mecanismos que encontrarás en mis redes, @EnriqueMárquezP, y en la página web de Centrados, centrados.org, para de esta manera formar parte de este gran movimiento cívico alrededor de la restitución de nuestros derechos. Es importante tu participación. Te invitamos a que concurras con nosotros en esta búsqueda de la paz, del derecho, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Enrique Márquez, Antonio Ecarri y ahora César Pérez Vivas son algunos de los dirigentes de oposición que han solicitado formalmente derogar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó la victoria de Nicolás Maduro tras un cuestionado peritaje a las actas sin la presencia de expertos independientes o testigos electorales, viciado de nulidad absoluta por haber usurpado las funciones del Consejo Nacional Electoral, entre otras irregularidades. El acta de totalización no puede salir de la nada, tiene que ser la suma de todas las actas. Y hasta esta fecha que estamos hablando, hasta este momento, todavía el Consejo Nacional Electoral no ha presentado el expediente administrativo que contiene su acta de proclamación y por lo tanto está viciado en nulidad absoluta ese acto y está viciado en nulidad absoluta la proclamación de Nicolás Maduro como presidente. Pérez Vivas, cercano al círculo político de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la demanda que fue recibida por Secretaría, en la que alegan que la máxima instancia de justicia del país cometió un fraude procesal con la verificación de la totalización de las actas, competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral, que aún no ha publicado los resultados desglosados como le ordenó la cuestionada sentencia. Para que se restituya la situación de fraude que se ha cometido en Venezuela. Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Estamos frente a un fraude, fraude a la Constitución, pero fraude también en la sumatoria de las actas de votación. Y es tan grave el fraude que a esta fecha no han presentado las actas. En compañía de un grupo de abogados también fue consignado un recurso de amparo cautelar contra la sentencia para que sean suspendidos de inmediato todos sus efectos relativos a la adjudicación y proclamación de Nicolás Maduro. Y esta solicitud de amparo cautelar sí debe ser examinada en forma inmediata por la Sala Constitucional y debe acordarse la medida de protección constitucional solicitada, que no es otra cosa que la suspensión de los efectos de la sentencia y la suspensión de los efectos del acto de totalización, adjudicación y proclamación del Consejo Nacional Electoral, porque estos no existen. Acción que se llevó a cabo en simultáneo a la denuncia del ex candidato Edmundo González Urrutia sobre una coacción del gobierno para que firmara una carta de reconocimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sin validez jurídica, según los abogados presentes. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Yo tengo mi pen, mira. No, pero usted tiene una pastilla. Sí, acompaño. Ya que Cuando ya estamos sentados, ¿se quieren tomar algo?
hay whisky, trajeron una botella de whisky Chivas Regal 12 años, trajeron vasos, después el embajador salió a buscar hielo, trajo hielo y después trajo unos chocolates y dijo chocolates venezolanos. La vicepresidenta, como estaba tomando una medicación, no tomó, tampoco le gustaba tomar. Y aquí hay algo que debo decir, por mi experiencia como psiquiatra, había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que llegara el embajador con las botellas. Eso se lo digo a los efectos de que a cierta hora de la noche, cuando nos envían una propuesta de la carta que firmaría el señor González Urrutia, buscamos la manera de que él ratificara que en efecto esa era la carta y no hubo manera de encontrarlo. Me imagino que un poco potenciada el cansancio por el efecto del alcohol y de los medicamentos que toma para sus dolencias. Pero ese fue el clima. De eso estábamos hablando. Y lo primero que notamos en el señor González Urrutia fue una intención firme, por no decir desesperación, de irse incluso ese mismo día de Venezuela para España. Lo diré con absoluta claridad y también con absoluta tristeza. De ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano, y menos aún por quienes son protagonistas de un demoledor informe de Naciones Unidas, me refiero a Delcy y a su hermano, de violación masiva y perpetrada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones. Está aquí el vicepresidente Tajani, ministro de Asuntos Exteriores. Me gustaría preguntarle retóricamente, señor vicepresidente, ¿se imagina usted que dos altos cargos de una dictadura entrasen en una embajada italiana para coaccionar al presidente electo de un país? ¿Le cabe en la cabeza al ministro de Exteriores italiano que esta coacción en una embajada italiana se hiciese con el conocimiento del presidente del Consejo de Ministros de Italia y con el conocimiento del ministro de Exteriores? Y la segunda pregunta que le puedo trasladar al vicepresidente y ministro de Exteriores es: ¿asumiría el gobierno italiano un episodio de estas características? La respuesta es evidente, y mi posición también. El gobierno español ha mentido. La diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial. Hoy, en Estrasburgo, la Unión Europea vuelve a elegir el camino correcto, que es el reconocimiento del presidente electo que ha ganado las elecciones en Venezuela, el señor Edmundo González. Lamentablemente, en mi país, España, ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión, y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador. Mire, yo no sé cuáles son las razones del posicionamiento del Gobierno español el no querer reconocer el resultado democrático de las urnas en Venezuela. No sé por qué el gobierno español y su partido han votado en contra de la democracia en Venezuela esta mañana en Estrasburgo. No sé cuáles son las razones del señor Sánchez, ni las razones del expresidente Zapatero. No sé si son razones de carácter político, ideológico o económico, pero sí le digo que si el presidente del gobierno de mi país elige la dictadura y no la democracia, me va a tener enfrente siempre. Lamentablemente, insisto, tengo que hacer estas declaraciones fuera de mi país, pero me parece muy oportuno contestar a su pregunta. Sobre la migración, mire... Ahora me gustaría su reacción frente al canciller, que es la que, palabras menos, palabras más, es la oficial y está en todas partes. Ruédalo. El gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación
entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. Que también le digo al Partido Popular es que por favor respeten la decisión que tomó Edmundo González y que comprendan las circunstancias tan difíciles en las que tuvo que tomarla. Bien, ¿qué tiene usted? Miente. El ministro de Exteriores español miente claramente en estas declaraciones, porque sí se han producido negociaciones. El embajador, que al final es el delegado del gobierno y del ministerio en Venezuela, fue testigo, y más que negociaciones, en definitiva lo que fue es una obligación por parte de la dictadura de Maduro de firmar unos documentos, de que Edmundo González firmara unos documentos que no quería firmar. Fue una medida de presión. Edmundo González pues estaba muy amenazado, su vida corría peligro, quería salir para defender y además de para seguir viviendo, para poder defender la voluntad del pueblo venezolano, que fue clara, como decía, en las últimas elecciones, y desde luego lo está haciendo aquí. Ha tenido muchas reuniones estas semanas y nosotros lo vamos a seguir apoyando, porque sin duda es el nuevo presidente de Venezuela, y a pesar de que existe un régimen dictatorial que quiere hacer todo lo posible para que no tome posesión, nosotros vamos a seguir apoyándolo. Lo hicimos la semana pasada desde el Congreso de los Diputados, esta semana se ha hecho desde el Senado y hoy concretamente desde el Parlamento Europeo, el reconocerle como presidente, y vamos a seguir apoyándolo porque es el nuevo presidente electo de Venezuela, porque la mayoría de venezolanos hablaron en las urnas, a pesar de que fue complicado, a pesar de todas las trampas que hizo el régimen, los venezolanos hablaron, las actas ahí están, aunque no las ha presentado el gobierno, afortunadamente María Corina y la oposición han presentado las actas, ahí están los resultados, y creo que toda la comunidad internacional tenemos que seguir apoyando a Edmundo, tenemos que seguir defendiendo la libertad y la democracia en Venezuela. La mayoría de españoles estamos en el lado bueno de la historia, es decir, estamos defendiendo la libertad y la democracia en Venezuela. Lamentablemente tenemos un gobierno que no nos representa, un gobierno que hemos visto estos días no solo que está en la equidistancia, sino que va más allá, un gobierno cómplice del régimen, que pese a ver y ser testigo de esas coacciones y esas amenazas al nuevo presidente de Venezuela, pues callaron, no lo denunciaron, no consintieron que esas amenazas dentro de la residencia del embajador se produjeron, y por tanto nosotros creemos que el gobierno en esa posición no representa la voluntad de la mayoría de españoles, y nosotros desde el Partido Popular pues vamos a seguir condenando todas esas atrocidades que está haciendo el régimen de Maduro, y desde luego defendiendo lo que nos gustaría y lo que queremos para nosotros y desde luego para nuestros hermanos venezolanos. Saludos, amigos, familia, seguidores, quienes han estado muy atentos, quienes han estado muy pendientes de mi carrera, de mi trabajo los últimos meses en Venezuela. Luego de un tiempo prudencial, puedo ya hablarles y contarles mi estatus actual. Tuve que tomar la decisión de salir de Venezuela. Me encuentro en el exilio como millones de venezolanos. Nunca estuvo en mis planes de vida, en mis planes personales, laborales, el tener que salir forzosamente de mi propio país, y por eso, luego de casi 2 meses de estar escondido, puedo contarles la situación que ha venido pasando conmigo, con mi familia, con mi pareja. Esta situación me llevó y me empujó a tomar esta decisión debido a que ustedes saben que mi carrera periodística y mi trabajo, a finales del año 2023 tuve la oportunidad de hacer cobertura periodística y audiovisual junto a la líder política María Corina Machado en su gira por todos los estados de Venezuela de cara a las elecciones presidenciales que ya sucedieron el pasado 28 de julio. Esta visibilidad que de alguna manera di y que también me dieron debido a la multiplicación de las redes sociales de mi trabajo, lamentándolo mucho, esto hizo que el gobierno del Estado venezolano
que funcionarios policiales de inteligencia amedrentaran, persiguieran, que de alguna manera estuvieran vigilados mi familia, mi pareja y mi persona. Luego del 28 de julio, pasadas las elecciones, día 29, donde a nivel nacional ocurrieron manifestaciones, logré hacer cobertura para los medios internacionales en los cuales también trabajo. A partir de este día me llegaron múltiples amenazas, me llegaron alertas en donde el Estado venezolano estaba buscándome para dar con mi captura, y lamentándolo mucho, esto fue una situación que como persona, que como humano, que como profesional me impactó, y tuvimos que tomar la decisión, uno, de ocultarnos, de estar bajo resguardo primero, y paralizar todas nuestras comunicaciones, evidentemente, como ya han visto. La situación en Venezuela en los últimos 2 meses, como les acabo de contar, viví un estrés traumático. Les puedo decir abiertamente que conocí también la ansiedad, el estar preocupado de mi familia, de mi pareja, de mi propia integridad física, y esto llevó a que me hubiese ocultado, como les acabo de mencionar, en donde, lamentándolo mucho, en Venezuela no existe separación de poderes, no existe el debido proceso, no existe el respeto por los derechos humanos, no existe la institucionalidad en Venezuela. Esto, como ustedes bien lo saben, hay más de 2.000 detenidos en mi país, hay más de 150 niños detenidos menores de edad, y les puedo dar una información. En el exilio, actualmente, postelectoral, nos encontramos más de 18 profesionales de la prensa, entre periodistas, entre fotógrafos, fotoreporteros, corresponsales internacionales. Lamentándolo mucho, estamos atravesando una situación en donde no se nos respetan nuestros derechos, en donde hay periodistas en Venezuela actualmente presos, imputándosele cargos como terrorismo, en donde nuestra labor y nuestras armas han sido una cámara y un micrófono. El poder documentar, el poder mostrarle al mundo y alzar la voz de quienes no pueden, en donde relatamos la historia, en donde nosotros somos defensores también de los derechos humanos, porque usted tiene el libre derecho de estar informado. Esto es un derecho universal, un derecho humano, y nosotros los periodistas nos encargamos de relatar esa historia, que usted conozca la verdad de una comunidad, de un barrio, de un país como lo es nuestra Venezuela. Actualmente, donde me encuentro, estoy en comunicación directa con funcionarios y relatores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Estoy en contacto directo también con colegas de la Fundación para la Libertad de Prensa, en donde están llevando el seguimiento de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, y en donde nosotros somos viva voz de lo que ha venido sucediendo y lo que actualmente nos está pasando, en donde tuvimos que tomar la decisión de cuidarnos, de evitar caer en las manos del Estado venezolano sin un debido proceso. A mis colegas periodistas que aún se encuentran en Venezuela, los quiero, los respeto, los admiro por continuar ejerciendo nuestra hermosa profesión, a pesar de vivir en un país en donde informar es un delito, en donde nos persiguen, en donde nos monitorean, en donde nos humillan, en donde nos agreden, en donde nos amedrentan, en donde persiguen a nuestros familiares, en donde nos mandan mensajes para censurarnos, y en donde eso ha hecho que nos autocensuremos. Mis respetos a ustedes, y pronto nos volveremos a reunir, pronto nos volveremos a ver. A mi familia, los amo, los extraño, quiero que estén seguros, quiero que estén en calma, de que estoy bien, de que estamos haciendo los pasos correctos, de que mi labor no se va a detener como periodista, de que voy a seguir informando, de que voy a seguir documentando, de que seguirán contando conmigo, como amigo, como familia, como el que siempre ha estado ahí para ustedes para informar sobre la situación de Venezuela. Esperemos todo esto se detenga, en donde los organismos internacionales continúen documentando, y más allá de documentar también tomen acciones contundentes sobre esta violación sistemática de los derechos humanos. Y por último, a ti, María Corina Machado, que sé que me estás viendo,
gracias. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por darme la oportunidad también de expandir los últimos meses mi labor periodística, en donde tengo y tuve el privilegio de rodar el país entero a tu lado y mostrarle al mundo que Venezuela cambió. Nos vemos pronto y muchísimas gracias. Mira, y de este lado se está formando otra, ¿sí? Y de este lado se está formando como es. Hemos vivido muchas cosas, viejo amigo. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Salíamos a jugar fútbol, pero nunca nos escogían en los equipos. Seamos honestos. No éramos muy buenos para eso. Tú te enfadabas y te llevabas el balón como si fuera tuyo. Recuerdo mucho cuando se nos hacía tarde contando historias de terror. Preferías quedarte siempre para que yo estuviera tranquilo. O cuando me acompañabas a las fiestas familiares. Qué gran botín tuvimos. Y nadie nos vio. Estuvo delicioso. ¿Cómo olvidar el día que más te necesité? Que no te podía ver. Sabía que estabas ahí, esperándome. O el día que nos aplaudieron. Tú dices que fue por mí, pero no. Ese aplauso fue para ti. Todos te pudimos escuchar esa noche. ¿Y qué dices de nuestro primer viaje juntos? El día que conocimos el mar, cómo se escuchó de bonito, sublime. Han sido muchos años juntos. Y hoy es un gran día para agradecerte, mi querido y viejo amigo. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos todavía no ha avanzado en reconocer a Edmundo como presidente electo? ¿Están en duda? ¿Qué creen que está pasando ahí? Duda no hay. Aquí todo el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio. A todos nos queda claro. Es una victoria No aplastante. me lo diga, hasta el compadre de Maduro sabe lo que pasó. Y lo que no lo reconocen públicamente es porque, bueno, tendrán problemas de política interna o tienen posiciones más prudentes para mantener una interlocución con Maduro o otras cosas más oscuras sobre las que no me voy a meter. Y todo el mundo sabe lo que pasó. Ganamos por paliza, con las reglas de la tiranía,
o sea, sin plata, sin medios, con persecución, todo lo que hablamos en su momento, Daniel. Cosa espectacular lo que pasó. Ahora, hemos ido avanzando, fíjate. No hay una sola democracia en el mundo que haya reconocido a Maduro. Ni una. ¿Quién iba a creer que países que eran cercanos anteriormente a Maduro, como México, países no gobiernos, quiero decir, como México, como Colombia, como Brasil, iban a tomar una posición tan firme en el sentido de que no, o yo veo los resultados o no te reconozco. Países como Chile, que siendo ambos del Foro de Sao Paulo, ha dicho aquí hay un tema de violación de derechos humanos y de hacer valer la soberanía popular. Y desde luego, todos los demás países que son grandes aliados, o sea, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Panamá, Costa Rica, no quiero dejar de mencionar ninguno, pero han sido, o sea, esos, digamos, valientes de primera línea que República Dominicana, por Dios, no se me pasó, Canadá, o sea, que están allí y que dicen esto es un tema de defender la verdad y la soberanía popular, porque al final, si tú dejas pasar esto, olvídate del voto en América Latina, olvídate del voto, o sea, la gente va a decir, ¿para qué vuelvo a votar? Si sabemos lo que pasó en Venezuela, pero además porque ellos están pagando en carne propia lo que significa el conflicto creciente en Venezuela, y saben que además esto no es estabilizable, porque Maduro le dice a su gente, a los pocos que le quedan, no se preocupen, que al cabo de un tiempito el mundo mira para otro lado y pasa la página. ¿Saben qué? Eso no va a pasar. No, eso no. Eso no va a pasar. Entonces, este es un sistema que no es estabilizable del 28 de julio para acá. Y, claro, en la medida que Maduro extiende la agonía, el momento que llegamos donde entiendan que tenemos que negociar, hay mucho dolor y hay miedo y hay persecución. Eso que nosotros estamos en una posición de firmeza y sobre todo de esa seguridad y esa serenidad de que tenemos la verdad y que tenemos la convicción de que lo vamos a lograr. Mira, yo lo único que he escuchado en este camino estos años es, esto es imposible, no lo van a lograr. ¿Te acuerdas que lo hablamos? No van a levantar el país, no van a hacer primarias, tú jamás vas a ganar, el mundo no se va a poder inscribir, todo lo hemos logrado. Tenemos una estrategia robusta, la hemos cumplido con disciplina y hemos creado círculos de confianza entre los venezolanos. Y esto es muy poderoso. María, te quiero. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanoLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.